El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludos a César Monzón en los estudios de CHTV, a Cristian Maradiaga y a Ronald López acá en los estudios de Globo TV y Radio Globo. Sean bienvenidos a esta emisión. El Estado hondureño y quienes lo administran, las instituciones de la República, en especial los políticos, tienen una deuda con la sociedad hondureña. Y es un documento tan importante que se llama identidad. Los políticos se preocupan por este importante documento solo para los procesos electorales, para que los ciudadanos vayamos a ejercer el sufragio. Pero la identidad es el documento que me garantiza la nacionalidad, de que yo pertenezco a una nación y que esa nación es un estado en cualquier parte del mundo, porque el pasaporte es una extensión de esa certificación de tarjeta de identidad. Varias ocasiones los diferentes gobiernos, y cuando hablamos de gobierno son los poderes del Estado, porque a veces solo señalamos el poder ejecutivo, también ingresa lo que es el poder legislativo y el poder judicial, si yo tuviese ese lugar donde ir a reclamar cuando se me violentan los derechos. Se ha prometido una nueva tarjeta de identidad. Pero en la actualidad, hoy, y hemos estado en la situación que el famoso Consejo Nacional Electoral, que se planteó que estaba robusto, parece que solo se ha cambiado de nombre y otros rostros en la conducción, administración de los procesos electorales. Les comento, yo soy uno de los excluidos y no hay excusa de que es que me haya cambiado de centro electoral. Nunca me he cambiado, nunca he ido a votar a otro lado. Me he cambiado de vivir, pero siempre he ido a votar ahí. Temas que trataremos esta tarde con nuestros distinguidos invitados, y ya tenemos a uno acá en estudio, pero le doy la bienvenida al compañero Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, pueblo hondureño. Gracias por estar en un programa más de Cuarto Poder. Hoy tendremos un interesante debate sobre lo que ocurre en materia electoral en nuestro país. Esa nebulosa que tenemos los hondureños en este momento, que no sabemos si vamos a tener un proceso transparente en las primarias, si no vamos a tener un proceso transparente en las generales. Es más, ese rumor vuelve a surgir. Si hay intenciones de que no se dé el proceso electoral en Honduras, si hay intenciones de un posible continuismo, o qué se está fraguando en este momento en la sociedad política de nuestro país, qué intereses hay, qué acuerdos hay. No hay un censo depurado, correcto, no hay un censo trabajado en estos meses por parte del Registro Nacional de las Personas en donde se establezca un padrón electoral, que ahora es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral depurar ese censo e ir sin muertos, e ir sin personas que viven en el extranjero a elecciones primarias. Pero parece que no, hay muchos errores, ha denunciado el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué también esa tardanza del Registro Nacional de las Personas en realizar el proceso de identificación? Denuncian diputados del Partido Nacional, don Tomás Zambrano, que hay 3 millones de personas que no fueron enroladas. Entonces, ¿a qué está jugando la clase política y sobre todo a qué vamos los hondureños cuando estamos conscientes, estamos claros que la única esperanza que tenemos en un pueblo con muchos problemas en este momento, la única esperanza es un proceso electoral para generar cambio político? ¿Cómo está la situación política? Nos acompañan representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, así que entramos en materia y le damos la bienvenida a don Dagoberto Suazo, dirigente del Partido Libertad y Refundación, coordinador de una de las corrientes, de la corriente Somos Más, precandidato también a la alcaldía del Distrito Central, pero nos acompaña esta tarde para abordar este tema electoral.
Don Dago, gracias por acompañarnos, su opinión de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Bienvenido. No, muchas gracias. Un placer de estar en este programa Cuarto Poder. Y la verdad que es un tema muy importante en este momento para Honduras. Lamentamos que se manejen cosas tan fundamentales para el país de manera tan irresponsable. O sea, la identidad no solo sirve, como decía Carlos, para los procesos electorales, sino que es un instrumento que identifica si una persona es hondureña o no es hondureña. Pero esto se ha manoseado permanentemente. Recordamos el chinazo, ¿verdad? Entonces, una cédula de identidad tiene que estarse cambiando a lo sumo cada 5 años. Póngale por mucho 10 años. Porque, o sea, por ejemplo, yo no me parezco a la persona que sale ahí. Hace 30 años. Hace 30 añs, imagínese. Sí. 30 años, alguien que se lo tomó a los 18 y tiene 48, obviamente no se va a parecer, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente es inaudito. Y más inaudito es que las actuales autoridades no hayan hecho lo que corresponde. Me estoy refiriendo al Registro Nacional de las Personas, para no mencionar lo que viene de atrás, ¿verdad? O sea, esa cédula se debió de cambiar hace varias décadas, ¿verdad? Pero las actuales autoridades del Tribunal del Registro Nacional de las Personas han sido irresponsables, totalmente irresponsables. Tenían una planificación que no lo han cumplido, ¿verdad? O sea, el empadronamiento o enrolamiento, como se le llame, debió comenzar en el mes de diciembre del 2019, perdón. Correcto. Y lo fueron retrasando. Llegó la pandemia, marzo, 14 más o menos de marzo, y ahí se atrasó prácticamente todo. Luego el proceso de selección de personal, con toda la campaña que hicieron, que había una supuesta transparencia, pues la verdad que de acuerdo a las denuncias que hemos recibido, no hubo tal. Se pusieron gente de dedo, gente que incluso ni siquiera pasó el proceso de selección, ¿verdad? Y eso realmente deja mucho que desear. Así que no nos extraña que en este momento hayan un conjunto de irregularidades, y ahí discrepo un poquito con usted, Carlos. No son responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, sino del Registro Nacional de las Personas. Ellos son los responsables de entregar un censo depurado, y hasta este momento no lo han hecho, y es absolutamente responsabilidad de este ente cuyo objetivo fundamental, para lo cual fue creado, es precisamente dotarnos de un documento de identidad totalmente creíble, y en este caso depurar el censo, ¿no? Porque el censo no se puede cambiar, se tiene que depurar, sacar a los muertos, que ingresen los nuevos ciudadanos, para que el ciudadano utilice para sacar su pasaporte, como usted decía, para identificarse en Honduras, en cualquier instancia, una municipalidad, un ministerio, etcétera, etcétera. Y finalmente para ejercer el sufragio electoral. Sí. Ley de justicia electoral tampoco está lista. La ley electoral que ustedes como oposición, Dago, también confiaban en estos nuevos organismos, Registro Nacional de las Personas, ahora representado por Libre, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, un nuevo ente que le vendría a dar transparencia. No sabemos cómo va a ser la actuación del Tribunal de Justicia Electoral, no podemos juzgar porque no hemos visto su actuación. Esperemos en el proceso de elecciones primarias que sí actúen como debe ser, pero no tienen una ley. ¿Por qué tanta parsimonia? ¿Por qué ese retraso? Quizás, y yo entiendo que hay una bancada dentro del Congreso Nacional que está interesada en que no se aprueben estas leyes, pero hay la presión de la oposición también para que en marzo tengamos ya estas nuevas reglas del juego, ¿no? Sí, no, es claro la intención del partido de gobierno de no aprobar una ley electoral. Esa ley hubo un compromiso de aprobarla en el 2013, incluso 2014.
Se firmaron sendos documentos avalados incluso por países europeos y los mismos Estados Unidos, y no se hizo, y ahora se le ha venido dando larga con el propósito de tratar de manipular y sacar ventaja en el próximo proceso electoral. Están jugando, yo diría que con fuego. Honduras es un pasto seco, como alguien ya lo ha mencionado, y con un pequeño chispita puede encenderse, y en ese incendio se van a ir pecadores y justos, ¿verdad? Porque cuando un pueblo se levanta, no anda distinguiendo si este es de los responsables de la situación que ellos están viviendo, en este caso de extrema pobreza, de extrema calamidad, sino que cree que todo aquel que tiene algo lo obtuvo por medio de la corrupción. Así que es altamente irresponsable, ¿verdad? Ya en el 2017 prácticamente se incendió el país, se paralizó en casi de 200 lugares a nivel nacional, las carreteras tomadas, habían poblaciones que ya no tenían combustible, diésel, gasolina, y si no es por el ciudadano Salvador Narrala, que claudicó y era el líder en ese momento, era el presidente electo, y se fue a negociar a Estados Unidos, otra cosa hubieran sucedido en nuestro país. Entonces, Honduras no está para otra crisis similar a la del 2017, y en ese sentido se están comportando con suma irresponsabilidad al no aprobar esa nueva ley electoral, al no aprobar la ley del Tribunal de Justicia Electoral, ¿verdad? Es decir, al no tener las reglas claras a este momento, donde estamos prácticamente a un año de las elecciones generales. Bueno, ya está con nosotros también para dialogar esta tarde don Reinaldo Sánchez. Él es presidente del Consejo Central del Partido Nacional. Comité Central del Partido Nacional, diputado al Congreso Nacional también. Y abordamos el tema electoral desde el punto de vista del Partido Nacional, don Reinaldo Sánchez. ¿Cómo analizan este panorama? Bienvenido. Y le consultamos directamente, diputado Reinaldo Sánchez, como presidente del Comité Central del Partido Nacional. Hay elecciones en Honduras, vamos a tener esa identidad certificada para poder hacer el sufragio en las elecciones primarias. Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder. Muchas gracias. Un saludo a la distancia al buen amigo Dago y a ustedes también ahí como presentadores de Cuarto Poder. Gracias por el espacio y a todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora del día a través de las redes sociales y los medios de comunicación. El día de ayer justamente expresamos nuestra preocupación en torno a algunas de las cosas que señalaba don Dago Suazo en la antesala de este programa. Creo que tenemos muchas coincidencias y creo que esto es de rescatarlo. Una de las coincidencias es que las elecciones no pueden atrasarse por ninguna razón, aun y cuando estamos en medio de una pandemia, aun y cuando hemos sido víctimas, que no es muy casual ni muy común en Honduras y en ningún país del mundo, con 2 huracanes. Aun y cuando tenemos temas electorales que han levantado un poco, diría yo, el nivel de la discusión y el debate en los últimos días, creo que ese es un punto de coincidencia. Honduras debe seguir adelante con su ruta democrática y no hay razón alguna para que siquiera se piense por algún sector político en atrasar esta ruta democrática. ¿Qué significa? Que vamos a elecciones internas y primarias el próximo 14 de marzo y que, si Dios lo permite, el último domingo de noviembre del próximo año, poco menos de un año, ya Dios y Honduras habrá tomado la decisión de quién quiere que sea su presidente, sus diputados y sus alcaldes. Digo esto porque es bueno dejarlo claro de inicio. Lo otro que no puede pasar es ir a una competencia sin reglas claras. Es por eso que nosotros desde el año 2018, luego de ver los conflictos postelectorales de 2017, fuimos muy claros y enfáticos como institucionalidad política de que era urgente la construcción, los consensos y la aprobación de reformas electorales profundas que permitieran en el primer año del mandato constitucional hacer las reformas necesarias para las que se ocupara la ratificación constitucional, se hiciera en el segundo año y estar alejado de lo que fueran las elecciones primarias. ¿Por qué?
para evitar que inconvenientes como este se dieran, para no permitir que ya a las puertas, a menos de 100 días para las próximas elecciones primarias, estuviéramos en estos debates. Yo quiero también resaltar la coincidencia en que toda la cantidad de inconsistencias que se han encontrado hay que ponerle mucho cuidado. Nosotros como partido político estamos muy preocupados y el día de ayer se lo expresábamos al concejal Kelvin Aguirre y al comisionado don Rolando Catán, porque hemos encontrado una gran cantidad de personas pertenecientes al Partido Nacional, unos que fueron enrolados y que no aparecen, otros que fueron enrolados y que aparecen votando en lugares sumamente lejanos de donde acostumbran ejercer el sufragio y donde residen actualmente, y muchos otros que ni siquiera se han enrolado, razón por la cual creemos que hay que prestarle la atención del caso. Creemos que lo justo es que se le busque una salida, una solución a este tema, y creemos también que por la situación tan difícil que vive el país, lo correcto es que las fuerzas políticas en el país lleguemos a consensos, que rápido se superen estas diferencias, que nos aseguremos que los muertos no voten, pero que los vivos y los que están habilitados para votar tengan ese espacio para ejercer el sufragio, tal como lo manda nuestra ley y nuestra Constitución, y sobre todo por ser un derecho humano fundamental, elegir y ser electo, lógicamente, bajo reglas claras que permitan que la transparencia sea lo que prime, que la democracia continúe con su trabajo y que las reglas claras sean lo que puedan primar en este próximo proceso electoral. Diputado Sánchez, ¿cuál sería esa solución viable? Y la otra consulta, ¿quién es el responsable de elaborar el censo electoral, que popularmente también decimos padrón electoral? Esas inconsistencias en este momento como Comité Central, ¿a dónde han radicado, diputado Sánchez? Mire, esa es una buena pregunta, porque muchos dicen que el registro, otros dicen que el consejo. La ley es clara, la ley es clara. Y creo que es por eso y más que nunca que el Consejo Nacional Electoral recién creado, y yo quiero aprovechar también para hacer otro comentario que no quiero, antes de que se me olvide, lo tenía anotado cuando escuchaba a alguien por ahí mencionarlo. El paquete de reformas electorales que tiene el país tiene una lógica de un todo nuevo que permita dar confianza a la ciudadanía. Lo peor que nos puede pasar es que las próximas elecciones hayan eventos que no sé ni cómo catalogarlos, porque fueron violentos, pérdidas económicas, pero más grave aún, pérdida de vidas humanas. Si no hay confianza en la institucionalidad, con dificultad vamos a tener esa paz que tanto anhelamos. Las fiestas democráticas son la renovación de la democracia con la población, es la elección de las nuevas autoridades, es permitirle a cada ciudadano expresar su sentimiento a través de una urna. Pero cuando no hay confianza en la institucionalidad que rectore estos procesos, sí tenemos un problema, y un problema serio. Este tipo de debates, si no se superan bien, si no se le da la confianza que la ciudadanía merece en torno a la institucionalidad que rectora estos procesos, estaríamos en un grave problema. Miren lo siguiente. ¿Qué pasa con el Tribunal de Justicia Electoral? Se eligieron a los representantes, donde cada partido político mayoritario en el país, diría yo, tiene una representación importante, pero no hay una ley que lo regule. Y estamos muy largos para ese debate. Lo peor que nos puede pasar es llegar a las elecciones internas, que surjan algunos inconvenientes que a fuerza vayan a tener que dar al Tribunal de Justicia Electoral, considerando que es el ente que tiene que dar respuestas y pronunciarse ante algunos temas que puedan surgir, como surgen en todas las elecciones. Pero si no tiene un andamiaje legislativo que le permita definir cuáles son sus alcances, cuáles son sus atribuciones, y si no tiene la ley que se ocupa, tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Porque al final se ocupa terminar de aprobar todas las reformas electorales y todas las nuevas piezas de legislación que están pendientes en el Congreso Nacional, para evitar que conflictos como este se den. Miren a este punto. El registro dice: nosotros ya cumplimos, ya le mandamos al Consejo Nacional Electoral información. El Consejo Nacional Electoral dice: bueno, publicamos lo que nos manda el registro. Pero es que en medio de este debate queda lo más importante, que es la población. Vuelvo a repetir, que no voten los muertos fuera del Censo Nacional Electoral, pero tenemos que garantizar que cada persona que está vivita y coleando, que puede ejercer el sufragio, que está habilitado, que no tiene ningún tipo de inhabilitación para poder ejercer el sufragio, se le dé espacio para elegir a quien quiere presidente, diputado o alcalde. Yo esperaría que lo más pronto nos den una noticia
esperaría de que haya un acuerdo entre quienes rectoran el consejo, me refiero a los concejales y a quienes están también en el Registro Nacional de las Personas, para que al final la población vaya recuperando esa confianza que a lo largo del tiempo, como bien lo señalaba don Tago, se ha perdido. Porque si no hay confianza, con dificultad se van a poder aceptar los resultados electorales independientemente a quién favorezca. Roberto, en el Consejo Nacional Electoral es responsable de elaborar el censo y el padrón, pero usted hablaba del registro, pero ahí también está el comisionado Rivera, que representa Libertad y Refundación. Y para usted, como dirigente de la Coordinación Nacional de Libre, aunque no se aprueba, pero se hacen los consensos, la viabilidad de solución que dice don Reinaldo Sánchez. Sí, bueno, el responsable del censo en su etapa de elaboración, de reglamento, es el tribunal, es el Registro Nacional de las Personas. Ahí estamos claros. Yo señalaba bien claramente que hasta este momento han demostrado estos señores incapacidad. No me importa de qué partido sean, porque no están cumpliendo como funcionarios con el papel para el cual fueron contratados. Y es darle al pueblo hondureño un nuevo censo, una nueva identidad. Y las denuncias abundan, ya mencionaba Reinaldo Sánchez, en el Partido Nacional, o sea, no se trata de partidos, o sea, han excluido, han incluido, hay gente que ha ido a enrolarse y no aparece, se enroló en un lugar y lo mandan a otro, no está depurado ese censo. Entonces, si ustedes están contratados para hacer una silla y no hacen la silla, Correcto. lo van a despedir y van a buscar otro carpintero. Estos señores han sido irresponsables, y seamos claros, ¿verdad? Han sido irresponsables. ¿Por qué han sido irresponsables? Pues ahí hay mucho que tejer, mucho que pensar, pero una tarea que se le da a un funcionario bien pagado, con todas las condiciones, y no cumple con esas tareas, yo creo que por ahí hay que empezar. A mí no me van a decir que a esta altura ellos iban a hacer bien su trabajo. Lo señalamos en su momento. Cuando en diciembre no se había empezado el enrolamiento, ahí nos vinieron las dudas. ¿Por qué nos habían, el pretexto que la Unión Europea, que no venían los kits de no sé qué? Entonces yo creo que cuando uno hace una tarea mal, ¿verdad?, las justificaciones abundan, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad directa de estas tres personas que están ahí, independientemente de qué partido sean, de la situación de inseguridad que le está mandando al pueblo hondureño, un mensaje de que no va a haber transparencia en el próximo proceso electoral. Y vuelvo a repetir, eso es altamente peligroso. O sea, las consecuencias pueden ser impensables. Pues si ya tuvimos el 2017 una situación caótica, donde se perdieron vidas, donde todavía se cuestiona el proceso en sí, ¿verdad? Entonces nosotros creíamos que con esa experiencia vivida en el 2017, estos comisionados iban a hacer todas sus tareas tal y como se les encomendaron, y hasta este momento han fracasado. Entonces, ahora, yo obviamente ellos son dependientes directamente del Congreso. Para mí, deberían de ser llamados, y los diputados interpelados, no sé cuál es la frase correcta, ¿verdad? Interpelados por su irresponsabilidad. Pero aquí los funcionarios incumplen totalmente sus deberes y aquí no pasó nada. Entonces ahora les vamos a decir, corrijan. Si han estado todo este tiempo trabajando y no han hecho su trabajo bien, ¿qué es lo que corresponde? Para mí, una interpelación en el Congreso Nacional. Ahora, si no somos serios, si las bancadas o la bancada que maneja el Congreso Nacional en este momento también no hace su trabajo, entonces también pasan a ser responsables de los irresponsables que están en el Registro Nacional de las Personas. Ahora, yo creo que la población en estos momentos quiere que le hablen con nombre y apellido. De eso que hemos hablado eternamente cuando hablamos de estos problemas electorales. ¿Quiénes son los responsables? Y aquí está claro, el responsable que no se haya elaborado un censo correcto es el Registro Nacional de las Personas. Los responsables de que no se apruebe una nueva ley electoral
que no se apruebe la ley de justicia electoral es el Congreso Nacional. Los responsables de que no se le cumpla con el 100% del presupuesto requerido al Tribunal de Justicia Electoral para operar es el Ejecutivo, Secretaría de Finanzas. Ahora, ¿qué hay detrás de todo ello? Hay un sistema más grande, don Reinaldo Sánchez, y le traslado después la misma pregunta a don Dagoberto Suazo. Hay un sistema que está encima de toda esta institucionalidad que no quiere que se dé un proceso de elecciones transparentes, o que quieren ir más allá y que no quieren elecciones primarias. O vámonos más allá aún. Hay posibles escenarios o intenciones de continuismo, don Reinaldo Sánchez. ¿Es el Partido Nacional el que en estos momentos está queriendo manipular este sistema? Le consulto a usted como presidente del Comité Central. ¿Quiere el Partido Nacional que continúen votando los muertos y que continuemos con el viejo censo? No, el Partido Nacional de Honduras no quiere que voten los muertos. Es más, lo invito para que mire la memoria mediática y de redes sociales desde el 2018. Y si hacemos un recorrido rápido, que creo que amerita la pregunta hacerlo, iniciamos con un diálogo o con varios diálogos convocados a distintas instancias, pero el que más tuvo trascendencia en aquel momento fue el que se convocó a instancias de las Naciones Unidas, después de los hechos postelectorales. Varias de las recomendaciones iban encaminadas a la participación de los partidos mayoritarios en la integración de los entes que manejan los temas electorales en el país. Y esto es importante señalarlo también, porque en el pasado, uno de los partidos que tiene mayor participación en el país se quejaba mucho de que no tenían representación y que por eso las cosas no había confianza y que por eso no se avanzaba. Hoy hay representación en el Consejo Nacional Electoral, hoy hay representación en el Registro Nacional de las Personas, hoy hay representación en el Tribunal de Justicia Electoral, hay representación en la Unidad de Política Limpia, que a propósito, dos partidos no cumplieron con mandar en tiempo y forma los informes. El Partido Nacional cumplió y hubo una votación 2-1 en la Unidad de Política Limpia para que exoneraran de la multa a estos dos partidos y que también les dieran más tiempo, y eso lo que hace es socavar la confianza en la institucionalidad. Cierro el comercial. Hay representación en el Tribunal Superior de Cuentas, hay representación en el Instituto de Acceso a la Información Pública, 6 instituciones importantes, 6 instituciones que son las encargadas por el cumplimiento en temas electorales, en temas de transparencia, en temas de fiscalización, tanto de las campañas políticas como también del actuar del empleado, del funcionario público, del empleado del pueblo. Y yo menciono esto porque hoy hago la pregunta de quién es la culpa. Lo que no puede repetirse es que vuelvan hechos lamentables y violentos como el año 2017, donde casi 40 compatriotas perdieron su vida y se siguen buscando culpables, donde hubo pérdidas económicas, donde hubo de todo lo que nos podamos imaginar y que todos fuimos testigos en aquel momento traumático que vivió el país. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿tiene la culpa el Partido Nacional? Bueno, somos 60 votos, 61 en un momento, y se ocupa la mayoría de votaciones, 86 votos, lo que significa que solo con la voluntad del Partido Nacional va a ser imposible que podamos avanzar. Sin embargo, lo que ha estado a nuestro alcance como institucionalidad, hemos hecho lo que corresponde. Fuimos a la Organización de Estados Americanos, fuimos a la Unión Europea, fuimos al Parlamento Europeo, hemos ido a las Naciones Unidas, hemos visitado las distintas embajadas, hemos sido categóricos y claros en la urgente necesidad de que se apruebe lo más pronto posible las reformas electorales que Honduras necesita. Si la clase política en Honduras hubiéramos hecho la tarea como correspondía desde el año 2018, hoy quizás la gran discusión sería cómo reactivar la economía en el país y cómo ayudar a nuestros compatriotas de la zona norte y el occidente del país que están totalmente complicados. Lamentablemente nos vuelve a agarrar la Navidad, como nos pasó el 2017, en una discusión política que lastimosamente esta vez sí no es estéril, porque ni modo amerita el debate político o la circunstancia que se da, pero pudo haberse manejado distinto y no sobre la marcha en términos de cómo ya estamos cerca de las elecciones. ¿De quién será la falta de voluntad? Bueno, eso es una pregunta que también amerita hacer. Yo creo que cada quien en lo que sucede en las discusiones en el Congreso demuestra qué es lo que realmente quiere. Y en torno a que las cosas vayan bien o vayan mal, sería imposible que hoy digamos que solo es culpa del Partido Nacional, cuando el Partido Liberal tiene representación, cuando el Partido Libertad y Refundación tiene representación en 6 instituciones que le enlisté y que no son menores en términos de la responsabilidad que tienen. Ahora, ante la realidad actual,
Yo creo que lo responsable de la clase política en Honduras es que hagamos lo que corresponda para darle certidumbre al pueblo hondureño. Pongámonos por un momento en los zapatos del ciudadano que estaba abatido en este momento por el coronavirus, que estaba abatido por estas tormentas, por don Pedro que perdió todo a raíz de que su negocio no pudo operar, o don Juan que era mesero en un restaurante y el restaurante cerró y no anda buscando trabajo todavía. Y que de paso la clase política en Honduras, ya cerca de la Navidad, estemos con este debate que para el pueblo no le genera nada, más que incertidumbre de pensar de que seguimos con los juegos tradicionales, cuidando un status quo que no le ha dado la respuesta a la población en términos de aquellos problemas que más aquejan a la ciudadanía. Creo que es un tanto injusto. Así que yo invitaría para que las clases políticas, las fuerzas representadas en estos entes, entremos en un diálogo profundo, en un diálogo amplio, donde hayan, diría yo, parámetros inviolables. Número 1, la transparencia electoral, inviolable. Número 2, la creación de confianza en la institucionalidad. Número 3, asegurarnos que efectivamente las instituciones hagan el trabajo como corresponde, no en el acomodo de la circunstancia en el momento. Y número 4, darle todo el apoyo que necesita la institucionalidad también, sin cálculos políticos de favorecimiento, porque favorece un nuevo movimiento interno en determinado momento. Y aprovecho su pregunta y perdón que me extienda tanto en la respuesta. ¿Cuántas personas en Honduras aspirarán a que los políticos, por una vez en la vida democrática de Honduras, hablemos de las cosas que realmente le importan a la gente? Qué importante sería que la clase política en Honduras nos pusiéramos de acuerdo y que habláramos de un pacto social que le garantizara a los más pobres del país tener una oportunidad de empleo, de que el precio de la comida pueda bajar, de que nos aseguremos que el próximo presupuesto en el país no sea pensando cómo beneficiamos al Poder Ejecutivo o cómo atacamos a Juan Orlando como presidente de Honduras desde la oposición para que el presupuesto no vaya y que no tenga lo que se ocupa. ¿Por qué no venir y pensar una vez en la vida democrática de Honduras de que rápido salgamos de estas discusiones, que se hagan las cosas como corresponde y que les demos la atención que realmente merecen los problemas estructurales que nuestro país tiene? Don Dagoberto Suazo, ¿hay algún responsable directo atrás de todo esto? ¿Algún interesado, algún grupo que quiere dejar parsimonia para que no se desarrolle un proceso electoral transparente? Sí, pero previo a los compañeros de controles, hay un zumbido en el audio, don Dagoberto. Sí, mire, obviamente hay gente que se ve beneficiada del statu quo, de que no cambian las cosas, eso es más que evidente, ¿verdad? Pero hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Aunque no sean ellos al final los que decidan. En el Congreso Nacional, por su reglamento interno, la agenda la elabora el presidente del Congreso Nacional. Si él quiere que mañana se meta en agenda el presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral, con 60 votos y los 30 de libre, ya está aprobada, si hubiese voluntad, ¿verdad? Si hubiese también esa voluntad, ya ratos, como antes lo mencioné, se hubiera interpelado a estos comisionados. O sea, ¿por qué no se hace? Falta de voluntad política, obedeciendo intereses que no son los del pueblo hondureño. Y eso es bastante peligroso, eso es prácticamente echarle más leña al fuego. Honduras está viviendo una de las crisis más profundas de su historia, en el ambiente económico, político y social. De todos los hondureños y hondureñas que realmente queremos a este país, debemos de actuar responsablemente y lamentablemente no se está haciendo. Yo creo que las consecuencias pueden ser bastante funestas, ¿verdad? Aquellos que creen que van a jugar a sus intereses y que van a salir bien librados y que van a birlar nuevamente la voluntad del pueblo hondureño están equivocados. O sea, todo tiene sus límites, todo tiene un hasta aquí. Y ese hasta aquí creo que ya en el pueblo hondureño ha llegado. Entonces estamos a tiempo que las mentes más abiertas, más lúcidas, le hagan entender a estos sectores oligárquicos, sectores que se nutren de la pobreza y de la ignorancia del pueblo hondureño, que cambien. Obviamente, esta gente incluso ni vive en Honduras.
Hay muchos que ya tienen su residencia en otros países, pues ellos no les importa lo que suceda en el país, pero lo que queremos a esta patria, los verdaderos hijos de Morazán, estamos bastante preocupados y por eso estamos exigiendo que se hagan las enmiendas que correspondan en tiempos y plazos prudentes, pues. O sea, ya tenemos eso. Yo lo primero que haría, si fuera el presidente del Congreso, interpelar a estos señores. ¿Por qué? Que contesten, ¿verdad? Y un nuevo plazo perentorio para que las falencias que tiene el actual censo electoral sea corregido. Si no, hay que tomar medidas, pues. Con el permiso de nuestros invitados, hacemos una breve pausa para cumplir con los compromisos de nuestros patrocinadores. En efecto, para invitar a la población a nivel nacional a que se informe a través de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, ubíquenos en las redes sociales como El Pulso, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en su página web www.elpulso.hn, periodismo al instante. También llegamos cortesías de Banco Atlántida y esta Navidad dile a tu familiar que vive en el extranjero que deposite tus remesas directamente a tu cuenta de ahorros de Banco Atlántida y participe en premios de efectivo. Son 1 millón de lempiras en premios. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree triunfo. Noticia desde el Polo Norte. Les saluda el verdadero Santa. Y este año los grandes regalos vienen en las remesas de Banco Atlántida. Dile a tu familiar que te deposite la remesa directo a tu cuenta de ahorros y puedes ganar 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y hasta 100,000 lempiras. Si no tienes cuenta, ábrela desde el celular. Son 1 millón de lempiras en premios. Participa en las remesas enviadas de estas empresas. Digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Ya te enrolaste? Si no lo has hecho, acude a la unidad de enrolamiento más cercana. No pierdas la oportunidad de solicitar tu nuevo documento de identificación. Y actualiza tus datos, tu foto, tu firma y tu huella. Ven por la tuya ya. Recuerda, tu documento nacional de identificación es tu sello como hondureño. Juntos somos patria. Para mayor información visita la página www.rnp.hn. Continuamos en Cuarto Poder esta tarde conversando con don Dagoberto Suazo, dirigente del Partido Libertad y Refundación, y don Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional. Pero antes de continuar, le recuerdo a la población a nivel nacional, en los 18 departamentos, que el Registro Nacional de las Personas continúa realizando su proceso de enrolamiento. Busque las unidades en su municipio del Registro Nacional de las Personas en la página web www.rnp.hn y no quede sin enrolarse para obtener una nueva tarjeta de identidad. Don Carlos Paz. Diputado Reinaldo Sánchez, está claro, de esta situación hay responsables y es la élite política del país, independientemente de qué partido sea, si nacional, liberal o libre. Ese tiempo que se estuvo con el señor Carafulli fue 1 año y en la realidad poco se aplicó. A partir de febrero, la clase política del país, por la tranquilidad, por la armonía de la nación, debió haberse sentado y 3 meses después tener esos consejeros y esos comisionados. Ese año que se perdió los tiene en este momento en tal situación. Ese es mi comentario. Y la consulta es que se habla mucho de la pandemia. Usted también ha estado integrado al Poder Ejecutivo, pero los datos al mes de enero del 2020, el decrecimiento económico del país era de un 3%. O sea que en vez de haber alcanzado los 3 puntos, que 4 fue lo que se planteó, solo se tenía 2.7. Entonces habían 3 milésimas ahí. El desempleo de 4.62 de la PEA, datos del sector privado, solo emplean el 1.6 y el gobierno 335,000 personas. O sea que tenemos 2 millones sin empleo. Eso significa que las políticas
de crecimiento y desarrollo económico del actual gobierno en 7 años no han dado la satisfacción ni los resultados esperados para la situación que se vive y para la sociedad hondureña. Las elecciones se vuelven de vital importancia porque es la esperanza que tiene el pueblo hondureño que puedan cambiar la vida que tiene, pero eso significa también un reconocimiento patriótico, decía usted, que en 11 años el Partido Nacional al mando de la nación no es adecuada ni las mejores condiciones que vivimos. ¿Qué tendría que decir a eso? Fíjense que me quedé pensando en algo que Dago decía, ya le contesto su pregunta, pero no quiero que me vaya el pensamiento en esto. No sé si ustedes han escuchado una palabra que es gatopardo, el gatopardismo. El gatopardismo lo pueden buscar en internet y ahí lo pueden encontrar. Es aquella corriente que estudia a aquellos que quieren cambiar todo para que todo siga igual. Y yo creo que en el país hay un montón de gatopardos que a diario dicen una gran cantidad de discursos de cambio, que apelan a una gran cantidad de cosas y que al final lo que quieren es seguir manteniendo el statu quo donde se han nutrido por mucho tiempo. Los problemas estructurales de nuestro sistema democrático y la institucionalidad a pulso se han venido degradando y no quiero dejar de mencionar esto. Venimos de elecciones donde quedaron dudas de que se ganó y quiero trasladarme un poco más allá al 2005, cuando el expresidente paisano mío ganó las elecciones y surgieron una serie de dudas. Y a lo largo de todo ese tiempo, ese desgaste llegó a ese punto que señalaba don Dago, a ese cansancio de la población, y justamente ese capítulo es el que queremos que no se repita. Yo lo quiero volver a repetir hoy. No es justo que tengamos sometido al país en este embrollo por temas político-electorales. Suficiente tiempo hubo para poder haber tomado las mejores decisiones. Si recordamos, en el tema del diálogo a instancias de la ONU, se lograron más de 160 acuerdos y que no hubo consenso final por un solo tema, por la famosa amnistía para quienes cometieron delitos en aquel momento de los eventos postelectorales. Ahora la gran pregunta es, ¿vale la pena haber tirado todo aquello que fue de horas y horas, recursos, voluntad de amigos internacionales a la basura por no llegar a un punto en donde lo correcto es que se aplicara la ley? Para quien fuera que se aplicara la ley. Y menciono esto porque al final la población se cansa de esas cosas. Y hoy que ha pasado el tiempo, hoy que los 3 partidos mayoritarios de Honduras están participando o estamos participando de los distintos entes de decisión, creo que buscar culpables va a ser un tanto difícil porque en el tribunal hay 3 representaciones y hay suplentes. En el consejo igual, en el consejo hay representaciones y hay suplentes. En el registro también hay representaciones de distintas fuerzas políticas. En el Tribunal de Justicia Electoral igual. Y podemos hacer un recorrido y nos daremos cuenta que en todo lugar hay representación de los distintos partidos políticos. Ese cansancio es el que tenemos que tenerle mucho cuidado. Lo importante, vuelvo a repetirlo por no sé qué vez, es que las fuerzas políticas rápidamente le demos esa buena nueva a la población hondureña para no pasar esta Navidad en medio del debate político. Esta elección es un tanto atípica, por muchas razones. La campaña va a ser atípica, en medio de una pandemia, en medio de una gran cantidad de cosas. Vuelvo a repetir, quizás podrá ser muy fácil buscar culpables, inclusive hasta por el coronavirus, de quién lo trajo a Honduras. Y podemos buscarlo si quieren, y podemos debatir toda la tarde sobre eso si quieren. Pero, ¿qué nos ha enseñado todo este mal momento que el país ha vivido? Que el mundo ha vivido. ¿Por qué no dar ese gran paso que le permita a la población escuchar un discurso de todas las fuerzas políticas en torno a la búsqueda de los consensos a los temas que usted mencionaba anteriormente, a la generación de empleo, a atraer inversión, al uso más eficiente y efectivo de los recursos, como lo está haciendo la cooperación internacional conjuntamente con el gobierno ahorita derivado de las tormentas, donde participa el COEP también, si no me equivoco, en un comunicado que miré, un documento que miré del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Por qué no hablar de cómo hacer para garantizar que la comida en la mesa del ciudadano va a ser algo garantizado, especialmente para el más pobre? ¿Cómo nos aseguramos que la tendencia
en el decrecimiento, en la baja de los homicidios en el país pueda mantenerse. ¿Cómo hacer un pacto social que permita que a la gente le garanticemos que esos problemas estructurales van a estar garantizados? Valga la redundancia, pero creo que es la palabra que más aplica. Y que también de paso le demos la tranquilidad en torno a que los temas políticos electorales van a tener su tiempo y su momento, pero no es justo que nos pasemos transitando todo un gobierno en estas discusiones y que al final a Juan Pueblo no le demos ninguna buena noticia que en realidad le pueda alegrar los oídos y que le dé la esperanza, sobre todo para que los problemas estructurales puedan cambiar en el país. Sí, por alusión a don Reinaldo, y por cuestiones de tiempo, don Carlos, No, porque pero don Dagoberto, ya van 2 ocasiones que menciona don Reinaldo los 6 funcionarios de Libre o 6 instituciones donde está representado Sí. Libre, y tiene razón. Y mire, me voy a remontar... Pero es que ahí mismo dijo don Reinaldo que actúan como gatos pardos que Correcto. quieren que se mantenga el status quo porque de eso viven. Bueno, Pero déjeme culminar, porque en algo hay de razón. Libre estuvo en la llanura un tiempo, hoy tiene representación en 6 instituciones, tiene 30 diputados, y yo me remonto a aquel tiempo donde la unificación democrática, creo que fue en el gobierno de Mel Zelaya, tenía 4 o 5 diputados y generaba incidencia con esos 5 diputados. Hoy Libre tiene 30 diputados y tiene representantes en esas 6 instituciones. Entonces, es gato pardo el Partido Libertad y Refundación, como dice don Reinaldo Sánchez. Bueno, vamos a hablar con claridad. El Partido Libertad y Refundación busca la transformación de Honduras, eliminar la corrupción. Estamos en el gobierno más corrupto de la historia de Honduras, el actual, donde funcionarios del actual gobierno, incluido su presidente, están mencionados en la Corte de Nueva York. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros estamos en contra de que el pueblo hondureño siga pagando las consecuencias del pésimo gobierno del Partido Nacional. Queremos llevar transformaciones, que haya empleo, no discurso, sino que haya empleo, que se generen las condiciones para que el pueblo hondureño pueda tener su empleo, que haya educación. Las aulas están destrozadas, no hay inversión en educación. Se ha revertido más bien el proceso de inversión en la educación en el país. La salud está en una situación de calamidad extrema y por eso esta pandemia nos agarró descuidados totalmente. O sea, el presupuesto se ha malorientado a fortalecer una seguridad fracasada totalmente, por donde usted la analice. Entonces nosotros, gatopardismo, nosotros somos claros, somos contundentes. ¿Qué es lo que queremos para Honduras? ¿Verdad? Y está manifestado en nuestros postulados. Mire, volviendo a lo otro, Consejo Nacional Electoral, para mí está haciendo su trabajo. El Consejo Nacional Electoral ahorita no se le puede juzgar. El Tribunal de Justicia Electoral, pues si ni tiene ley. Ahora, los que están en el Registro Nacional de las Personas, a ellos sí les podemos juzgar porque se les ha dado presupuesto, se les ha dado el apoyo y no han funcionado. Y no salgamos ahí que estamos los 3 partidos, pues si alguien es responsable de una actividad independientemente que sea de Libre, nosotros tenemos que señalarlo, tenemos que ser claros, pues. Aquí no estamos en el interés de una persona, ni siquiera de un partido, estamos por el interés del país. Y esa forma de trabajo que tienen en el tribunal, en el Registro Nacional de las Personas, es totalmente irresponsable, por donde usted lo analiza, ¿verdad? Y remontémonos. ¿Cuándo debió comenzarse con el enrolamiento? Fueron dándole largas, vino la pandemia más largas. La contratación de ese personal no soporta un análisis profundo. O sea, dijeron que se iban a hacer los procesos de contratación, que las Naciones Unidas no sé quién. Falso, eso es falso. Es falso, pues. Yo tengo testimonios y se los puedo presentar a quien quiera. Gente de niveles académicos altísimos que fueron excluidas. Y otros que nunca participaron en el proceso de selección, ahí están trabajando y ahí están los resultados. Hay que señalar las cosas por su nombre, ¿verdad? Y hay que ser serios, porque corregir todo el daño que se le ha hecho a este país significa actuar con transparencia, y en este momento es lo que menos hay. Mire, estamos hablando
del daño que tiene producto de ETA, IOTA y la misma pandemia del COVID-19. O sea, hay países, amigos, que están esperando que salga el actual gobierno para apoyar a Honduras. Hay desconfianza en Honduras. Y no es inventada. Desde el mismo proceso electoral anterior hay desconfianza. Hubo denuncias de la misma Organización de Naciones Unidas que no había capacidad de determinar un ganador. Entonces, esas cosas no le abonan nada a nuestro país si se vuelven a repetir. Si hubieron consecuencias, lo más valioso, vidas, consecuencias económicas en la anterior crisis política, ¿qué esperamos que vaya a suceder en la próxima? O sea, yo creo que es responsable de nosotros, los hondureños y las hondureñas, que decidan las urnas transparentemente. Si la gente quiere que siga el Partido Nacional y gana, bienvenido sea. No, pues en este caso... Pero no. si es el Partido Libre, que se respete también la voluntad del pueblo y no estemos metiéndole más gasolina al fuego, Reinaldo. Actuemos con responsabilidad, es tiempo de hacerlo, todavía es tiempo, estamos a tiempo, y creo que las reformas electorales que se tengan que aprobar, hay que aprobarlas. Esa revisión de ese censo tiene que hacerse con una participación de gente creíble, pues, porque para mí los actuales funcionarios no son creíbles, son resultados que ahí están. Yo no estoy inventando nada, ¿verdad? Y no me diga usted que ahí están los tres. Los tres son responsables, pues. No importa que sea de Libre uno, el liberal el otro y nacionalista el otro. Los tres son responsables. Yo creo que hay gente nacionalista capaz, como lo hay de Libre, como lo hay del Partido Liberal. ¿Por qué no actuamos en consonancia con eso y buscamos los más capaces para que nos salgan de este bache que nos puede llevar a consecuencias funestas? Por razones de tiempo vamos a dejar ahí el debate, pero un minuto, don Reinaldo, para que se dirija a sus correligionarios y el debate lo continuamos con el compromiso como diputado, presidente del Comité Central, que hay que buscarle solución. Distinguido ciudadano Reinaldo Sánchez. Fíjense que yo escucho a don Dago y yo estoy de acuerdo con él. O sea, en términos de el tema electoral, el día de ayer en un video que yo hacía público a través de los medios y las redes, que miré que ustedes tenían ahí algo en pantalla, yo decía de que justamente ocupábamos ese acompañamiento nacional e internacional. Les quiero compartir, don Dago, yo le he mandado nota al Consejo Nacional Electoral, a la actual presidenta, solicitándole de que el Consejo Nacional Electoral se haga acompañar de los mayores actores de la sociedad nacional e internacional, de la Unión Europea. Bueno, hace poco anduve en Washington en el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, me reuní con el embajador de la Unión Europea, con el embajador de España. Creo que tenemos esa coincidencia, es la única forma de garantizar. Pero yo, para no quitarles más tiempo, solo les dejo esta palabra: Pacto Social por Honduras. Pacto Social por Honduras. Es tiempo que los políticos lleguemos a acuerdos en general, pero sobre todo que permitan que le traiga paz social al país, que le garantice de que haya confianza en la institucionalidad y que también le lave un poco la cara a la clase política general en Honduras, que a pulso nos hemos venido desgastando en las últimas décadas en nuestro país. Así es que piénsenlo. Creo que está la mayor voluntad para construir, para dialogar y para decirle a Honduras: aquí estamos, tratando de hacerlo mejor por los problemas estructurales que actualmente se viven en el país y muchos de ellos en el mundo derivado de la crisis del coronavirus COVID-19, y en el caso de Honduras aún más por los dos huracanes de los cuales fuimos víctimas. Gracias, Carlos, Ramón, muchas gracias. Igualmente, Dago, fue un gran honor compartir este espacio de debate con usted, y me voy con la alegría de que hubieron muchas coincidencias alrededor de los temas estructurales, electorales, políticos y de problemática de nuestro país. Sánchez, espero que esas coincidencias que se dan aquí en los foros se den allá también, donde se toman las decisiones para transformar la nación. En este caso, un proceso electoral es tan importante para buscar esos cambios en Honduras. Muchas gracias, Dago. Todavía 30 segundos para despedirse. Actuemos con responsabilidad. Honduras no necesita más crisis. El cambio viene, la transformación viene.
ya hay una decisión del pueblo hondureño y no es con triquiñuelas, no es con alargar la aprobación de leyes, de reformas que van a detener el cambio que ya viene para Honduras. Muchas gracias. Por cierto, don Reinaldo Sánchez va de candidato nuevamente a diputado por Olancho. Y Dago Suazo va buscando la alcaldía de Tegucigalpa. Tarea difícil que tiene Dago en las generales, Dago, enfrentarse a la... Le agradecemos a Reinaldo Sánchez, diputado y presidente del Comité Central del Partido Nacional, haber compartido con los televidentes y oyentes de Cuarto Poder, al igual que don Dagoberto Suazo, quien es coordinador del movimiento Somos Más y también miembro de la Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación Libre, coordinador de los sectores productivos agropecuarios del país. Me voy a tomar, 30 segundos para recordarle a nuestros televidentes que el niño Daniel Sosa García desapareció desde el 17 de octubre del grupo campesino Buen Samaritano al kilómetro 7 de carretera Olancho. Salió entre las 6 y 7 de la noche a cargar un teléfono de energía, desde luego, porque en su comunidad no hay electricidad. Quien le haya visto o sepa algo de su paradero, pues que se comunique con sus padres. Mañana continuaremos dando más información y les agradecemos mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.